Sí. Ya empecé a grabar. Bien, chicos, el día de hoy toca el tema de metabolismo de carbohidratos 2, que ya hemos hecho la uno, pero la verdad, esta creo que es la más importante, así que con esta ya tienen la mayoría. Bien, a ver, este es metabolismo de carbohidratos 2. Voy a hacerle énfasis en algunas cositas con más fuerza, que como les digo es ligeramente larga, pero, o sea, en realidad el tema es que en cada diapositiva probablemente demore algo, pero vamos a hacer un poco rápido, ¿no? Porque es temprano y hace sueño. A ver, chicos, ya hemos visto la clase pasada sobre algunas cosas de carbohidratos, ¿ok? Pero, a ver, ahora sí me gustaría escucharlos un poquito. Sé que vamos a hacer el esfuerzo sobrehumano. Pero primero vamos a explicarles un poquito, ¿ok? Vamos a hablar de la vía glucolítica. Solamente para tener algunos puntos claros, ¿ok? No se olviden que, bueno, cada vez que hablo de carbohidratos, para darnos una idea, ¿ok? Solamente para darnos una idea, no significa que es el único, pero vamos a hablar de carbohidratos y voy a hablar de pan, ¿ok? Entonces, en el desayuno probablemente, porque imaginé que han comido pan con algo. Ok, cuando nosotros acabamos de comer, vamos a dividirlo en dos fases por el momento. La fase postprandial, la fase posabsortiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuánta hora a cuántas horas iba? Postprandial, posabsortiva. La postprandial iba de 0 a 4 horas y la posabsortiva de 4 a 8 o 12 horas, que ya ahí les van a especificar. Bien, entonces es importante que sepamos esto. Si acabamos de tomar desayuno, un pan con queso, por ejemplo, estamos en una fase postprandial de 0 a 4 horas. En este caso, estamos siempre entre dos hormonas, ¿verdad? Insulina y glucagón. Cuando nosotros tenemos demasiada glucosa en sangre, la insulina sale. ¿Para qué salía la insulina? ¿Se acuerdan? Esa es la membrana celular, y la membrana celular de una célula, por ejemplo, de los hepatocitos, porque vamos a hablar del hígado principalmente. Y nosotros vamos a hablar del GLUT. ¿Se acuerdan del GLUT? ¿Ok? ¿Se acuerdan que había siempre como pequeñas, como canales que se translocaban, esa es la frase, se translocaban en la membrana para que la glucosa ingrese a la célula? La glucosa ingresa a la célula. Ya, este GLUT en el hígado, porque estamos hablando del hígado en este ejemplo, ¿ok? Estamos hablando de hígado. Y para hablar de hígado vamos a hablar de GLUT2, ¿ok? No se olviden de eso, GLUT2. Entonces, la insulina, ¿se acuerdan de los receptores de insulina? La insulina automáticamente permite que los GLUT, que son como canales, se transloquen en la membrana y permiten el ingreso de la glucosa desde la sangre, ¿ok? Desde la circulación sanguínea hacia dentro de la célula. Entonces disminuye los niveles de glucosa en sangre. Eso es lo que realiza nuestra insulina. ¿Ya? Bien, vamos bien. Entonces, esto normalmente predomina en la fase postprandial, porque en la fase postprandial acabamos de comer de 0 a 4 horas y la glucosa está elevada en sangre. Entonces, la insulina actúa para que esta glucosa ingrese a las células del organismo, ejerza sus funciones de energía y demás, y además disminuye los niveles de glucosa en sangre. El glucagón hace el paso contrario, pero primero vamos a hablar de esto. Ahora, de una vez ingresa a la célula, hasta ahí nos quedamos la clase pasada, ¿no? Ingresa a la célula, disminuye los niveles de glucosa en sangre. Eso es perfecto, pero yo tengo este proceso de glucólisis o vía glucolítica, glucólisis, glicólisis, cualquiera de estos dos. Hablamos de la palabra lisis. Lisis es rompimiento, ¿se acuerdan? Rompimiento, ruptura, que se corta algo. Ya, vamos a ponerlo como rompimiento. Ahora, la glucólisis es la degradación de la glucosa. ¿Ok? Acá, esta es la degradación de la glucosa. Empieza con glucosa, ¿ok? Empieza con glucosa. Acá la glucosa ingresada a la célula. Y ahora va a pasar por dos fases, ¿ok? Esta primera fase y esta segunda fase. ¿Ya? Bien, chicos. Bien, ahora,
La glucosa ingresa y vamos a hablar de tres enzimas importantes para esta vía glucolítica. En la vía glucolítica hablamos de tres enzimas: la hexoquinasa o glucoquinasa, la fosfofructoquinasa y por último la piruvatoquinasa, que está por acá. Esta, la piruvatoquinasa. Son las tres enzimas reguladoras de la vía glucolítica. La hexoquinasa, cabe mencionar que existe hexoquinasa 1, hexoquinasa 2, hexoquinasa 3 y hexoquinasa 4. Cuando hablamos de la vía glucolítica, principalmente estamos hablando de la hexoquinasa 4, más no es la única. Aparte, la hexoquinasa 4 principalmente está en el hígado. Y como ya les he dicho, principalmente vamos a estar hablando de este órgano, hígado. Ahora, la hexoquinasa 4 tiene un sinónimo, la glucoquinasa. Ambos son formas de llamar a la hexoquinasa 4. Así que no se vayan a confundir con ello, ¿ya? Porque suelen hacer esas preguntas en los exámenes y es como que un poco, porque no se sabe si glucoquinasa es igual que hexoquinasa 4. Ambos son sinónimos. Ahora sí, hay 1, 2 y 3 y algunos no son exclusivos para la glucosa. La hexoquinasa 4 degrada glucosa específicamente, pero acuérdense que yo les dije, chicos, digestión de carbohidratos. Nosotros digerimos y degradamos este tipo de em, monosacáridos, ¿se acuerdan? Desde almidón hasta los tres monosacáridos bases, que les dije monosacáridos, que tenemos la glucosa, que tenemos la galactosa y que tenemos la fructosa. Esos son los tres monosacáridos, ¿no? Que tenemos de la digestión. Siempre van a ser esos tres. ¿Ya? Ahora, la exoquinasa 4 es exclusiva para degradar la glucosa, ¿ok? Tenemos exoquinasa 1, 2 y 3 que pueden degradar glucosa, fructosa y pueden además actuar en diferentes tejidos, no solamente en el hígado. Pero cuando hablamos de exoquinasa 4 estamos hablando exclusivamente del hígado y exclusivamente degrada la glucosa. Bien, ahora, vamos a ver, como les dije, dos fases. La primera fase es en donde las hexosas van a ser fosforiladas, hexosas fosforiladas. Las hexosas van a ser fosforiladas. Acá tenemos una glucosa. De una vez ingrese la glucosa a la membrana celular, lo primero que tenemos que hacer es que evitar que ésta salga de la membrana. ¿Ok? Y si vamos a evitar que ésta salga de la membrana, lo primero que hacemos es fosforilarla. Acuérdense, chicos, yo les dije, existe, bueno, van a hablar de dos enzimas probablemente, ¿no? Las quinasas, las fosfatasas. Cuando hablamos de quinasas, todo lo que tenga que ver con quinasa, fosfofructoquinasa, exoquinasa, fructoquinasa, piruvatoquinasa, todas estas enzimas que les estoy diciendo, ¿ok? Fosfofructoquinasa, exoquinasa, glucoquinasa, piruvatoquinasa, todas terminan en quinasa porque eso significa que las fosforilan, ¿ok? Que les agregan un grupo fosfato. En donde, en este caso, la exoquinasa la agrega en el grupo, en el 6. La glucosa es un monosacárido, es una hexosa, tiene 6 carbonos y en estos 6 carbonos se le va a agregar un grupo fosfato en el carbono número 6. Entonces, de una vez ingrese la glucosa en la membrana, automáticamente para evitar que ésta salga de la membrana, ¿ok? Porque no queremos que salga, obviamente estamos disminuyendo los niveles de glucosa y hacemos que ésta ingrese, lo que va a hacer es fosforilarla. Entonces, acá viene la hexosa, perdón, la hexoquinasa, la fosforila. Luego esto obviamente va a ir pasando por más procesos y luego vamos a hablar de esta enzima, la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa hace lo mismo, fosforila. Y ahora va a ser fructosa 1,6 bifosfatasa. Es decir, que ya no solo hay un fosfato en el grupo 6, perdón, en el carbono 6, también va a haber uno en el carbono 1. ¿Ok? Y obviamente como son dos carbonos, estamos hablando de un bifosfato. ¿Bien? Bien. Ya. Ahora, un datito curioso para que se lo sepan, se lo memoricen, es que de las tres enzimas, la enzima limitante, la enzima reguladora por excelencia de este paso de la vía glucolítica es la fosfofructoquinasa, porque la fosfofructoquinasa es una enzima irreversible. De una vez se haya realizado este paso, la glucólisis o la vía glucolítica ya no va de reversa. Ya, ya, listo. Ahora, desde la fosfofructoquinasa vamos a ver que la fructosa 1,6-bifosfato se va a dividir en dos. Tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. A ver, quiero recalcarles algo. En la vía glucolítica vamos a ver nombres muy técnicos y muy complejos, pero apúntenlos, ¿ok? No se los memoricen, o sea, apúntenlos por el momento. Si necesitan su ayuda en memoria está perfecto, pero no pero no es necesario como tal que se lo memoricen ahora porque como les digo es complejo.
Ya. Entonces, vamos a ver la gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona-fosfato. Ya. Ahora, de aquí vamos a ver que van a haber un montón de pasos. Este ya estamos hablando de la segunda fase. ¿Ok? Van a haber un montón de pasos, muchos pasos. ¿Ya? Y de estos montones de pasos, ¿ya? Vamos a ver que vamos a llegar a la última parte casi, que es en donde actúa nuestra tercera enzima reguladora, la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa hace el último paso de transformar piruvato. El piruvato es la enzima que buscamos para que nos dé energía a la vía glucolítica. Bien, entonces la vía glucolítica busca pasar de glucosa a piruvato y acá es en donde la fosfenol piruvato va a pasar a piruvato gracias a esta enzima piruvatoquinasa. Ahora, otro datito curioso también. Si se dan cuenta, si comparan, se dan cuenta que esto de acá no es igual a esto de acá. Es literalmente lo mismo. Dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y acá vamos 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonilpiruvato. Ambos siguen, o bueno, los dos segmentos siguen los pasos y similares, siguen los mismos pasos. Ya, ¿cómo es que sucede esto? Principalmente nosotros nos pasamos a dihidroxiacetona fosfato. Y de dihidroxiacetona fosfato, o lo pueden ver así, dihidroxiacetona fosfato, ¿ok? Lo pueden encontrar así como abreviatura, pasa al gliceraldehído 3-fosfato. Y de acá, sigue el mismo paso. Todo lo que ven acá está abajo, hasta piruvato. Ahora, esto de acá se da igualito. Ya, o sea, esto de acá, el dihidroxiacetona fosfato pasa al gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, ¿por qué es importante que el DHP se vuelva a gliceraldehído 3-fosfato? Porque puede el dihidroxiacetona fosfato volverse otro compuesto, pero si hablamos de otro compuesto, hablamos de ya no la vía glucolítica. ¿A qué otro compuesto se puede volver? Puede volverse a glicerol trifosfato. Ahora, el glicerol 3-fosfato no forma parte de la vía glucolítica y es importante que lo sepan, ¿ok? No forma parte de la vía glucolítica. Ya, y esto lo vamos a ver, de hecho, en lípidos y lo vamos a ver ahorita también, pero un poquito más abajo. Un poquito más abajo, pero para que lo sepan. Pero para seguir formando parte de la vía glucolítica, la dihidroxiacetona fosfato se vuelve en gliceraldehído 3-fosfato. Y de aquí se sigue todo el paso hasta que nos boten los piruvatos, que es lo que ya conocemos. ¿Bien? Sí, ya. Ahora, quiero decirles algo. Nosotros, como les dije, la vía glucolítica se divide en dos fases, ¿verdad? Esta primera y esta segunda, la parte amarillita y la parte verdecita. En la parte amarillita yo les he dicho, un review, ¿ok? Son hexosas fosforiladas. Vamos a fosforilar la glucosa. ¿Para qué? Para que no salga ya de la membrana. De una vez ingresado a la célula, la glucosa se va a degradar, ¿verdad? Y cuando ya haya empezado a degradarse, cuando ingrese ya la célula dentro de la célula, haya cruzado la membrana gracias a los GLUT, cuando ya haya cruzado la membrana, esta glucosa queremos que no salga. Entonces se la va a fosforilar. Tenemos enzimas que se encargan de fosforilar. Las tres enzimas principales de la vía glucolítica: hexoquinasa, fosfofructoquinasa y la última, piruvatoquinasa. De una vez se hayan fosforilado, ya están ingresadas las glucosas, ya no se puedan salir porque ya tienen su grupo fosfato agregado, ¿verdad? De una vez haya sucedido esto, van a llegar en esta fase, perdón, como vamos a fosforilar, vamos a utilizar dos moléculas de ATP. Estamos utilizándolas, ¿ok? O sea, estamos ahorita con pérdida, ¿ok? La vía glucolítica o todos estos procesos degradativos, como yo les dije en la clase pasada, chicos, estamos hablando de procesos degradativos. Tenemos procesos catabólicos, procesos anabólicos. En los procesos catabólicos, que son procesos degradativos, nosotros principalmente vamos a ganar ATP. Y en los procesos anabólicos, principalmente sintéticos, ¿verdad? Vamos a utilizar ATP. En esta primera fase vamos a utilizar dos ATPs para fosforilar. Ahora, los procesos vía glucólisis, ok, glucólisis, vía glucolítica, todos los procesos degradativos principalmente son ganancia de ATP, ¿verdad? Porque estamos degradando. Y al degradar, botamos o liberamos energía. O sea, nos va a dar energía, ATP. Pero acá es un poco contradictorio, porque en la primera fase estamos usando ATP. No le estamos ganando, no estamos liberando, al contrario, estamos invirtiendo energía.
Y es que en la segunda fase es en donde vamos a ganar energía. En la segunda fase ganamos, acá se dan cuenta un ATP, acá se dan cuenta otro ATP. O sea, es como que perdimos dos, ganamos dos, la ganancia es cero. Pero acá también ganamos otro ATP y acá también ganamos otro ATP. O sea, acá utilizamos, o bueno, acá ganamos 4 ATPs y acá utilizamos 2 ATPs. ¿Cuánto sería entonces la ganancia neta? La ganancia neta de la vía glucolítica viene a ser 2 ATPs. Y aunque no lo crean, esa energía es bastante pequeña, ¿ok? No es mucha energía como se hubiera esperado. Ya, ya. Entonces, en realidad, acá se utiliza, se gana muy poco ATP. Y además de ganarse ATP, también se gana NADH. NADH, 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 más NADH. ¿Ok? Esto también es una ganancia. Ahora, datito curioso, la vía glucolítica, como ya les he dicho, tiene 3 enzimas reguladoras. La principal, la fosfofructoquinasa, que es la enzima limitante porque es una enzima irreversible. ¿Ok? Ahora, no se olviden que desde la dihidroxiacetona fosfato se vuelve gliceraldehído 3-fosfato y de acá siguen el mismo proceso. Pero es verdad, acá ya tenemos una gliceraldehído 3-fosfato y esta de acá se va a volver también gliceraldehído 3-fosfato. Y de una vez hayan hecho eso, ambos caminos van a llevarte lo mismo, la formación de piruvato. Y también te forman piruvato, no olvidé ponerse. Lo más importante, piruvato. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante el piruvato? Porque la vía glucolítica no termina todo el proceso. Después del piruvato se va a volver se va a ir degradando sucesivamente y va a ir pasando por diferentes vías. Una de ellas, por ejemplo, el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa, la cadena transportadora de electrones, y así sucesivamente. ¿Ya? Ok. Ya, listo. Hasta acá creo que vamos bien. Ok. Otro dato importante de la vía glucolítica es que la vía glucolítica se mantiene gracias a una enzima, el NAD. Este NAD permite que la vía glucolítica siga funcionando. Ahora, acá es un poco incoherente, ¿verdad? Porque yo he soltado NADH, no NAD. Y no viene a confundirse. NADH no es lo mismo que NAD. Pero es que en este caso vamos a ver algo más. Este NADH actúa ¿en dónde? En la fosforilación oxidativa o conocida también como la cadena transportadora de electrones, que es su nombre más común. La cadena transportadora de electrones o la fosforilación oxidativa está dentro. Ahora, hay algo que no les mencioné en la clase pasada, pero que es muy importante que lo sepan. Como yo les dije, hay procesos anabólicos, hay procesos catabólicos. Los procesos anabólicos son los procesos sintéticos en donde yo utilizo energía. Y los procesos catabólicos son los procesos degradativos en donde yo libero energía. Ahora, estos dos procesos no se pueden dar en el mismo lugar. Hay una compartimentalización celular, que no sé si he dicho bien el nombre, pero me entienden, de compartimentos. Que hay compartimentalización, bueno, eso, celular, ya. Y nosotros en la célula vamos a ver dos lugares en donde podemos hacer estos procesos. Los procesos degradativos y los procesos sintéticos se pueden realizar ya sea en la citoplasma o en la mitocondria. Ok, las principales funciones degradativas o catabólicas suceden en la mitocondria. Ok, eso no les había dicho, pero ahí se estoy chismeando. Ya, la mayoría de los procesos degradativos, degradativos y catabólicos, ¿ya? Degradativos y catabólicos se dan ¿en dónde? En la mitocondria. Y los procesos sintéticos, anabólicos, principalmente se dan en el citoplasma. Ya, se dan principalmente en el citoplasma. Entonces ustedes me dirán, bueno, chévere, entonces la vía glucolítica sucede en la mitocondria y acá es en donde dije la mayoría. Los procesos anabólicos se dan principalmente en el citoplasma. Esta es una vía glucolítica, glisis, lisis, rompimiento, degradación. Esta es una excepción porque esta vía glucolítica sí se realiza ¿en dónde? En el citoplasma. Y esto sí apúntenlo o no sé, memorízenselo acá. Citoplasma sucede en la vía glucolítica. Ahora, yo les he dicho, el piruvato ya se transformó en piruvato, chévere, pero de aquí el piruvato va a tener que seguir degradando. Y esta continuidad en la degradación va a pasar en diferentes procesos, por ejemplo, el ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa.
pero esto ya no sea en el citoplasma, sino que sea en la mitocondria. Entonces, este NADH, que como yo les he dicho, va a pasar a la cadena transportar electrones para darme más energía, porque la vía glucolítica, aunque energía me da muy poquita. 2 ATPs es poquita energía, la verdad. Es muy poquita. ¿Ya? De hecho, los procesos, ok, principalmente hay procesos aeróbicos y hay procesos anaeróbicos. ¿Ok? Esa es la que más, en la diapositiva en la que más me demoro, lo prometo. ¿Ya? Hay procesos aeróbicos y hay procesos anaeróbicos. ¿A qué me refiero con procesos aeróbicos? Cuando yo les he dicho aeróbicos es que utilizan energía y los procesos anaeróbicos son los en los que no se utiliza oxígeno, perdón. Energía no, oxígeno, oxígeno. ¿Ya? Ahora, la vía glucolítica, en alguna ocasión ya les he mencionado, chicos, acá utilizamos oxígeno. No, en la vía glucolítica, que la vía glucolítica o glicólisis es anaeróbica, principalmente. Es decir, que, por ejemplo, cuando nosotros, no, ustedes no llevan oficio, ¿no? No sé por qué me confundo con quien lleva oficio. Es que pues, en el ciclo anterior sí tenía, llevaba oficio con Biocam. Ya. Em, ya. En los procesos aeróbicos, en donde nosotros, por ejemplo, cuando entramos a isquemia, ¿ok? En isquemia es en donde obviamente nuestros tejidos están recibiendo poca oxigenación o nula oxigenación. Estamos en hipoxia, ¿ok? Como su nombre lo dice, no hay oxígeno o bajo oxígeno. Entonces, como no hay o hay bajo oxígeno, el cuerpo tiene que trabajar sin oxígeno. Hay procesos o hay reacciones, o sí, hay procesos anaeróbicos. Procesos anaeróbicos que nos dan energía, porque sí estaremos utilizando, o bueno, nuestros tejidos estarán con baja o estarán pobremente suministrados de oxígeno, pero seguimos necesitando energía, seguimos necesitando ATP. Entonces, hay procesos que fabrican energía, que fabrican ATP sin la necesidad de oxígeno. Un ejemplo es la vía glucolítica. En un proceso, por ejemplo, de hipoxia, les puedo asegurar que la reacción, o bueno, el proceso que sigue funcionando es la vía glucolítica o la glicólisis. Ahora, nos da poquita energía, pero no nos da energía. O sea, dentro de todo, nos sirve. Ahora, esta vía glucolítica se tiene que mantener, obviamente. ¿Y quién le ayuda a mantenerse? El NAT. El NAT es la enzima que hace que la vía glucolítica siga en pie. Pero como ya les dije, los resultados de la vía glucolítica son dos monedas de ATP, NADH y piruvato. ¿Ya? Pero la vía glucolítica se mantiene gracias al NAT, no al NADH. Entonces, pero por otro lado, este NADH necesita ingresarse a la cadena transportar electrones o la fosforilación oxidativa. Y esto principalmente está ¿en dónde? Mejor dicho, esto está siempre en la mitocondria, que es un proceso degradativo. Se es en la mitocondria. Ahora, ahorita la vía glucolítica se da en el citoplasma. O sea, estoy en el citoplasma, pero tengo que pasar a la mitocondria. Para que este NADH, resultado de la vía glucosa en la mitocondria, no pasa simplemente, pasa a través de un proceso que son las lanzaderas, que aquí es donde pasó la siguiente diapositiva. Pero antes de pasar, ¿todo claro hasta ahora? Verdad, otra cosita que les olvidé mencionar es que la vía alcohólica tiene otro nombre, ya que es la fosforilación a nivel de sustrato. Y se los digo porque a veces en el examen les preguntan así, nivel de sustrato. Les dicen, la fosforilación a nivel de sustrato me produce 2 ATPs. Ya, esa es la vía glucolítica. Ya, hasta acá todo claro, chicos. Sí, vamos bien. Volamos. Siguen conmigo. Y otra cosita también que les quería mencionar es que es importante mencionar la compartimentalización celular porque no tiene mucho sentido hacer un proceso degradativo y al mismo tiempo hacer un proceso sintético. O sea, no tiene mucho sentido, como les digo, generar dos procesos contrarios en el mismo lugar. Mientras sintetizo glucosa no lo voy a ir degradando o mientras degrado glucosa no la voy a ir sintetizando. Es un poco contradictorio. Por esto, para que estos dos procesos no se crucen, se compartimentan. Bueno, eso, ¿me entiendo? O sea, se da en diferentes lugares dentro de la célula, en el citoplasma, en la mitocondria, dependiendo del proceso que estamos hablando. Por eso es importante la separación ya de los procesos dentro de la célula. Ya, chicos. Creo que vamos bien. Sí.
Preguntas, consultas, o hasta ahora estamos todo claro. Si no, se pasa, no. Ah, ya, muy bien, Herbert. Herbert, de 0 a 4 horas, si has contestado. De postprandial. Ya, tienes tu número. Ya, chicos. Mi nariz. Ya, acá vamos a hablar de las lanzaderas. Ya les puedo asegurar que la anterior era la más larga. Bueno, casi. Ya. Bien, vamos a hablar entonces de las lanzaderas. Hablamos de solo dos lanzaderas, la lanzadera de glicerol fosfato y la lanzadera de malato aspartato. Ahora, la lanzadera de glicerol fosfato, no sé si recuerdan, por química capaz o biología, la cadena transportadora de electrones trabaja con dos moléculas, el NADH y el FADH2. Esto lo vamos a hablar en la próxima clase, que es carbohidratos 3, que es cuando se termina esta parcial. Vamos bien, la verdad. NADH y FADH2. Nosotros sabemos que tenemos diferentes complejos, ¿verdad? Proteicos. La cadena transportadora de electrones tiene como 4 complejos proteicos. Y el ATP sintase. Bueno, este 2 es muy ambiguo porque no tiene entrada y salida, solo está ahí. Ya, acá ingresa el NADH, acá ingresa el FADH2. Acá el NAD y acá el FAD. Ahora, como ya les he dicho, el NADH, que se da gracias a la vía glucolítica, no pasa de frente de la citoplasma al mitocondria. No tiene esa potestad de pasar simplemente por la membrana mitocondrial, sino que va a tener que pasar gracias a estas lanzaderas. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la de glicerol porque me parece siempre que es la más sencilla. ¿Ya? Ya. A ver, chicos, acá vamos a ver esto. NADH. Uy, a ver, he intentado hacer esto, pero lo voy a... Ah, genial, sí se puede. Bien, acá tenemos el NADH. Este NADH, para que ingrese dentro a la lanzadera, tenemos, acuérdense, la membrana mitocondrial, ¿no? Tenemos una membrana externa, una membrana interna. Ya, entonces, y todo lo demás es la mitocondria, ¿no? Lo que está dentro. Ya, ese es el espacio, el espacio entre las membranas. Eh, Ahora, acá tenemos el NADH. Nosotros estamos hablando de la lanzadera glicerol fosfato. En la lanzadera glicerol fosfato vamos a ver diferentes enzimas. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica y mitocondrial. Es importante que generen esta diferencia, citosólica y mitocondrial, no son lo mismo. Este de acá que ven fosfato de dihidroxiacetona es el dihidroxiacetona fosfato. El que se les expliqué, ¿verdad? El DHP. ¿Ya? Dihidroxiacetona fosfato. Son nombres raros, pero poco a poco, ¿ok? Dihidroxiacetona fosfato. Vayan familiarizándose con ellos. Luego se los van a memorizar. Este dihidroxiacetona fosfato va a adquirir, o bueno, va a acoplar los electrones de NADH. ¿Ok? Los protones de NADH, perdón. Estos protones de NADH se van a quedar el dihidroxiacetona fosfato. Y ahora, por este glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa, se vuelve glicerol 3-fosfato. Acuérdense, chicos, yo les dije, el dihidroxiacetona fosfato puede volverse en glicerol 3-fosfato, pero el glicerol 3-fosfato forma o no forma parte de la vía glucolítica. Escríbanlo por último en el chat. ¿Forma o no forma parte de la vía glucolítica? El glicerol 3-fosfato. No, no veo, no veo. Chicos, ya, a ver, el glicerol 3-fosfato, ¿sí o no forma parte de la vía glucolítica? Es importante que lo sepan.
Mm. A ver, chicos, es 50-50. O arriesgan, o arriesgan. ¿Sí o no? Ujú. Y se lo puse en rojito todavía. Chiquis. A ver, chiquis, hagan su esfuerzo, ¿ya? Porfis. El glicerol fosfato no forma parte de la vía glucolítica. Acá está, no vía glucolítica, el glicerol fosfato. Se puede pasar de dihidroxiacetona fosfato, como les dije, a glicerol fosfato, sí, pero eso ya no formaría parte de la vía glucolítica. Pero este glicerol 3-fosfato nos ayuda para esto de la cadena transportadora de electrones y también para la fabricación de triglicéridos, que lo vamos a ver para lípidos, que todavía no lo hemos visto. Entonces, gracias a este fosfato de hidroxiacetona fosfato y este glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa, se pasa el glicerol. Este glicerol lleva consigo los protones del NADH y libera NAT. Este NAT, ¿se acuerdan para qué servía? Era la que sustentaba qué cosa, la vía glucolítica. Y sí, yo les dije, bueno, chicos, nosotros liberamos NADH, no NAT. Pero este NADH es un precursor para liberar NAT. Y este NAT permite que la vía glucolítica siga funcionando. Porque la vía glucolítica trabaja en un ambiente anaeróbico, es decir, sin necesidad de oxígeno. ¿Ok? Así que eso es bueno, en parte. Pero nos da poquita energía, pero no. Este glicerol 3-fosfato sí puede cruzar la membrana mitocondrial. Y una vez ingresado, va a ser el mismo proceso, va a liberar obviamente los protones que estaba llevando consigo, pero para liberarlos va a utilizar la misma enzima, pero ya no citosólica, sino mitocondrial. Libera este glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial y vuelve a formar el dihidroxiacetona fosfato. Y estos protones que libera, ok, estos H's, hidrógenos que libera, se van a juntar junto al FAT y formar FAT-H2. Este FAT-H2 pasa a la cadena transportadora de electrones. Es el más sencillo, esta lanzadera. Luego vamos a hablar de la lanzadera de malato aspartato. La lanzadera de malato aspartato, de hecho, es un poco más rápida, porque esta de acá, bueno, de hecho es un poco más difícil. Pero acá vamos a trabajar con lo mismo, con el NADH. Ya, este NADH obviamente también va a dejar sus hidrógenos o sus protones. Deja el NAT y el NAT ya sabemos para qué va, para mantener la vía glucolítica. Este de acá va a pasar por un oxalacetato. El oxalacetato y por un malato de deshidrogenasa también citosólica. Citosólica. Va a permitir que este oxalacetato pueda adquirir estos protones y se vuelva malato. Este malato puede pasar la membrana mitocondrial y utiliza la misma enzima, pero ya sabemos que mitocondrial y libera estos protones en el NAT. Este NAT se junta con los protones, forman NADH y este sí va a la cadena transportadora de electrones. Y obviamente otra vez se vuelve el oxalacetato y este oxalacetato, bueno, puede surgir o puede hacer un paso más, las transaminasas, que eso lo vamos a ver un poquito más en lo que es metabolismo de proteínas, que es casi ya terminando. Pero la verdad es que, en pocas palabras, puede liberar alfa-cetoglutarato, así se llama, alfa-cetoglutarato o alfa-ketoglutarato, que lo van a encontrar así. Y este también se libera y otra vez, gracias a transaminasa, puede volver a formar oxalacetato y generar el mismo proceso. Lo de las transaminasas principalmente tiene que ver con los aminoácidos. El aspartato, el glutamato son aminoácidos dentro de los 20 aminoácidos que tenemos. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo luego. Pero quédense con esto, con malato, deshidrogenasa, oxalacetato, malato, que es parecido con el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, el glicerol 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, pero en este de acá va a dejar los protones en el FAT. En cambio, para la lanzadera malato aspartato, deja los protones para el NAT. Acuérdense que la cadena de transporte de electrones trabaja con dos, NADH y FATH2. Ujú. Así que ahí ya libera.
y obviamente genera NAT, que es justamente la enzima que necesita NAT para que la vía glucolítica se mantenga de pie. ¿Ya está? Bien, seguimos. Ok, a ver, vamos a utilizar otro colorcito. Bien, vamos a hablar de estos tejidos que es muy rápido, la verdad. Voy a ir avanzando rápido porque los veo con muchas ganas. Tejido adiposo, chicos. Vamos a hablar de la glucosa. La glucosa ingresa, obviamente. No está bien grande. Ya. Ah, ya me equivoqué. Ok. La glucosa ingresa y va a generar los mismos procesos que les dije. El gliceraldehído 3-fosfato y el dihidroxiacetona-fosfato. El dihidroxiacetona-fosfato se vuelve otra vez gliceraldehído 3-fosfato. Porque si se volviera glicerol 3-fosfato, este ya no forma parte de la vía glucolítica. Ok, y de una vez se haya formado este gliceraldehído 3-fosfato, forma piruvato, o sea, forma energía, literalmente, eso es lo que tienen que decir. En el tejido adiposo, ¿cuál es la función de de la vía glucolítica o cuál es su importancia? La formación o generación de energía, ATP. Y además de dihidroxicetona-fosfato, yo les dije, chicos, pueden formar gliceraldehído 3-fosfato, que no forman parte de la vía glucolítica, pero que sirve para lo que es una síntesis de triglicéridos. Los triglicéridos son literalmente, como su nombre lo dice, triglicéridos, o sea, tres gliceroles, ¿ok? Tres gliceroles. No me equivoqué. No es tres gliceroles, es tres ácidos grasos, perdón. El triglicérido es glicerol, un esqueleto de glicerol, tres ácidos grasos. Glicerol y tres ácidos grasos. Ese es el glicerol. Para el triglicérido, perdón. Este es un triglicérido. Un esqueleto de glicerol con tres ácidos grasos. Bien, ahora, este esqueleto de glicerol se da gracias a este glicerol 3-fosfato. Se da gracias de, es un precursor de. Por eso es importante que de dihidroxiacetona-fosfato, o más conocido como DHP, pueda formarse el glicerol 3-fosfato. No forma parte de la vía glucolítica, pero es importante para la síntesis de triglicéridos. Chicos, yo les dije, hay dos formas de almacenar energía, dos formas principales de almacenar energía. Triglicéridos, glucógeno. Triglicéridos, glucógeno. Los triglicéridos o la síntesis de triglicéridos, principalmente, todo lo que son procesos anabólicos, se dan principalmente de 0 a 4 horas, ¿ok? Porque de 0 a 4 horas, como dijo Hebert, que de 0 a 4 horas estamos en la fase postprandial, la energía abunda y tenemos suficiente energía para designarlo para la síntesis de moléculas energéticas, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, en el tejido muscular, la cosa es parecida. Pasamos de glucosa a piruvato y de piruvato a ciclo de Krebs. También fosforilación oxidativa, la cadena transportadora de electrones, pero en el ciclo de Krebs es en donde se va a ir degradando más el piruvato. Ahora, chicos, yo les dije, chicos, pueden generarse dos procesos, anaeróbicos o aeróbicos. ¿La vía glucolítica puede trabajar con oxígeno? Claro, sí. ¿Es necesario el oxígeno? No, pero puede trabajar con oxígeno. Ahora, ¿la vía glucolítica puede trabajar sin oxígeno? Por supuesto, porque no utiliza oxígeno, es un proceso anaeróbico, pero los resultados de cada proceso van a variar, y ahí va la diferencia. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos energía, ¿ok? Cuando la vía glucolítica utiliza oxígeno, nos bota piruvato, obviamente. Nos bota NADH también, obviamente. Nos bota ATP, pucha, nos bota ATP también, obviamente. ¿Ya? Y gracias a la cadena transportadora de electrones nos puede voltar agua incluso. Pero si nosotros estamos hablando de una vía glucolítica que no tiene oxígeno, nos va a botar, perdón, ATP, sí, obviamente. Nos va a botar NADH, sí, también, obviamente. Pero no nos bota piruvato, nos bota otra cosa. Nos bota lactato. No sé si alguno de ustedes de acá, de los que está acá, va- eh, hace como gimnasia. ¿Va al gimnasio? Perdón, va al gimnasio, probablemente. Bueno, cuando van al gimnasio, a veces pueden llegar a sentir ciertos tipos de calambres. Cuando nosotros hacemos demasiado contracción muscular, llegamos a un punto en donde el músculo lo saturamos y lo dejamos prácticamente sin oxígeno, sin energía, lo gastamos, lo cansamos. Entonces, cuando ya no trabajamos con energía, con oxígeno, perdón, ya nuestros músculos están sin oxígeno, lo dieron todo literalmente.
Este proceso, ¿ok? De la vía glucolítica trabaja sin oxígeno, puede seguir trabajando, pero obviamente ya no tiene el ya no tiene el suministro de oxígeno y empieza a fabricar lactato. De piruvato, normalmente el piruvato se vuelve en acetil-CoA, es otra molécula que no la han visto, pero forma acetil-CoA y de ahí forma, y empieza a formar o empieza a surgir el ciclo de Krebs. Creo que tengo una... ciclo de Krebs. Este es el famoso ciclo de Krebs, que como les he mencionado, no se lo tienen que memorizar por si acaso, pero sí es importante que algunas cosas las sepan. Este acetil-CoA, ¿de dónde viene? Del piruvato. ¿Y de dónde viene el piruvato? De la vía glucolítica. ¿Ok? No es como que de frente el piruvato ingresa esto. No, el piruvato forma acetil-CoA. Y este acetil-CoA forma, perdón, y este acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y genera energía. El ciclo de Krebs genera bastante energía comparado con la vía glucolítica. Pero la fuente o el proceso aeróbico, o sea, dependiente de oxígeno, que más energía provee es la fosforilación oxidativa o la cadena de transporte de electrones. Es el proceso aeróbico, o sea, dependiente de oxígeno, que más energía, que más moléculas de ATP nos da. Y regreso. Ya. Entonces, en estos procesos en donde nosotros vamos al gimnasio, hacemos demasiada energía y el músculo se satura, empieza a trabajar sin oxígeno y demás, empieza a formar de piruvato a lactato, ya no forma acetil-CoA, o sea, ya no puede ir al ciclo de Krebs. Como el ciclo de Krebs es un proceso aeróbico, como les dije, dependiente de oxígeno, pero no tiene sentido que forme acetil-CoA e ingrese al ciclo de Krebs si no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, ¿para qué forma acetil-CoA? ¿Para qué ingreso al ciclo de Krebs? El piruvato empieza a formar lactato, porque este es cuando no hay oxígeno, ¿ok? Este es como un proceso anaeróbico. Anaeróbico, me equivoco. Ahora, este lactato es un ácido, ácido láctico también conocido. Este ácido láctico suele ser el famoso ocasionador, bueno, ocasionante, causante de los calambres o de los dolores musculares. Porque cuando hacemos un ejercicio demasiado fuerte o saturamos al músculo, empieza a generar esta acidez láctica y genera los calambres, los dolores musculares y demás. Ya. Importante mencionar esto, el tejido muscular. El eritrocito, lo voy a poner como un puntito allá. El tejido muscular, el eritrocito y un órgano que no lo hemos visto, o sea, no se especifica, pero es la médula renal, son los únicos tres órganos que generan lactato, o sea, que pueden generar lactato, ¿ok? Eritrocitos, médula renal y músculo. En el eritrocito se genera lactato también a veces, porque el eritrocito, como les he dicho, no tiene mitocondria. Perdón, no les he dicho. El eritrocito no tiene mitocondria, no mitocondria. Y normalmente, ¿cómo sucedía? El piruvato forma acetil-CoA, chévere, y después de formar acetil-CoA, ingresa al ciclo de Krebs. Ah, chévere, normal. Pero el ciclo de Krebs es un proceso degradativo, se da en la mitocondria. Pero si el eritrocito no tiene mitocondria, no va a generar ninguno de estos procesos. Entonces, esto no se da. Esto de acá no se da. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondria. De frente se forma a lactato. ¿Ya? ¿Sí? ¿Bien? ¿Tranquis? Ya. Ahora, además también forma el 2,3-bifosfolicerato. No lo voy a explicar ahora porque los veo con muchas ganas de vivir en este momento. Y el 2,3-bifosfolicerato principalmente es una molécula que ayuda al intercambio gaseoso. Acuérdense que los eritrocitos tienen el famoso hemoglobina, ¿bien? Y la hemoglobina sirve para el transporte de oxígeno. Pero obviamente se necesita intercambiarlo. A veces la hemoglobina tiene que soltar el oxígeno y al contrario, liberar ese oxígeno para la oxigenación del cuerpo, del organismo, XXX. Ok, en ese tipo de casos, la 2,3-bifosfolicerato permite la liberación del oxígeno de la hemoglobina. Esto ayuda al intercambio gaseoso. Ok, al intercambio gaseoso. En el cerebro no hay mucho cosa. Simplemente hay glucosa, piruvato y ciclo de Krebs. Acá la importancia es generar energía también. Y en el hígado, acá hay un poquito, es un poquito más tedioso, porque sí, sirve lo mismo. Tenemos dihidroxiacetona fosfato, puede formar glicerol 3-fosfato, puede generar triglicéridos, puede regresar a glicerol 3-fosfato, puede formar piruvato, puede formar acetil-CoA y formar energía, ciclo de Krebs. Pero el hígado es uno de los órganos principales para todo lo que son procesos bioquímicos,
porque es el único órgano receptor del lactato. Este de acá recibe todo el lactato de los eritrocitos, del músculo, de la médula renal. Ya. Bien. Así vamos bien. Ok, esto no te lo voy a explicar muy largo porque la verdad esto es muy largo, pero sí lo veo un poco triste hoy día. Entonces no los quiero matar más de lo que ya están. Bien, entonces me lo voy a explicar muy cortito ya. La regulación de la vía glucolítica. Como yo les he dicho, tenemos tres enzimas reguladoras por excelencia. La fosfofructoquinasa 1, la piruvato-quinasa y la isoquinasa. Ya. Ahora, chicos, yo les dije, la isoquinasa puede ser 1, 2, 3. La que vamos a estar hablando ahora es la 4. ¿Ok? Esta se encarga de fosforilar la glucosa para que ya no salga de la membrana. Es esta de acá, ¿verdad? Glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿cómo es? Hay algunas, bueno, estas enzimas se pueden activar, se pueden inhibir o se pueden estimular. Por ejemplo, la exoquinasa 1, 2 y 3 inhiben la exoquinasa 4. Entre ellas se inhiben alostéricamente. Ok, son enzimas alostéricas, no micaelianas, alostéricas. Ok, ¿ya? Y por otro lado, ¿quién estimula la exoquinasa? La insulina, obviamente, porque la insulina permite el ingreso de la glucosa a la membrana gracias a la translocación de los GLUT. ¿Ok? Dependiendo de qué órgano estemos hablando, vamos a ver del GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, X, GLUT5, ¿ya? Bien, hasta ahí, rapidito. Luego tenemos la fosfofructoquinasa 1. No, mejor vamos a ir con la piruvato-quinasa porque la otra es un poquito más larga. Ya. La piruvato-quinasa, chicos, es la enzima que trabaja casi al final, ¿verdad? Que termina formando el piruvato propiamente dicho. Es acá, desde fosfoenol piruvato o lo pueden encontrar como PEP a piruvato. Ay, chicos, ¿ya? Este nos bota energía, nos da ATP. Ya, chicos. Ok, bien. Cuando nosotros, la vía glucolítica, acuérdense de algo, la vía glucolítica se da principalmente en la fase postprandial, porque tenemos tanta glucosa en sangre que lo que queremos es degradarla, ¿verdad? Degradarla. Entonces, principalmente la vía glucolítica se da ¿en qué momentos? En la fase postprandial, no posabsortiva, postprandial, de 0 a 4 horas, como mencionaste, Heber. ¿Ya? De 0 a 4 horas. Ya. Ahora, si estamos en un ayuno, la vía glucolítica, por ende, estaría estimulada o disminuida. En ayuno. A ver, chicos, el chat. En ayuno, la vía glucolítica estaría aumentada o disminuida. Si lo dicen. En ayuno, a ver, pequeño. A ver, en la fase postprandial de 0 a 4 horas, ¿sí? Está aumentada la vía glucolítica, porque tenemos mucha glucosa en sangre, ¿sí? ¿Vamos bien? Listo. Ahora, si yo estoy en ayuno, o sea, horas sin comer, la vía glucolítica estaría aumentada o disminuida. Reformulemos. Tú mismo, tú mismo. Exacto, disminuida, muy bien. Muy bien, estaría disminuida por ende, ¿verdad? Porque en la fase posabsortiva tenemos menos glucosa en sangre. Y si está con menos glucosa en sangre, obviamente no vamos a ingresar lo poco de glucosa que queda en sangre. Al contrario, los GLUT no están translocados. De hecho, la insulina ya no es abundante, la que es abundante es el glucagón. Entonces, en piruvato quinasa, por ejemplo, en el ayuno, ¿ok? En el ayuno, la piruvato quinasa está disminuida, ¿ok? El ayuno. Ay, o sea, no quería ese color. Bueno, ya fue.
Ahora, también, ¿quiénes la inhiben? La inhiben la alanina, que es un aminoácido, ¿ya? Que es un aminoácido. Le inhiben el piruvato, le inhiben el ATP, ¿ya? Ok, listo. Y obviamente va a estar estimulado, ¿por qué? Por la fosfonilpiruvato, porque si hay mucho fosfonilpiruvato, tiende a que a formar piruvato. Si hay mucho PEP, tiende a formar piruvato. Entonces, el piruvato o el fosfonilpiruvato es también un estimulante. La fosfofructoquinasa 1 suele ser un poco mediática porque, ok, voy a intentar explicarlo lo más rápido posible aquí. La fosfofructoquinasa 1, como les había mencionado, es una enzima irreversible. Es decir, que es esta, ¿no? Pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, quinasa, fosforila, 1,6-bifosfato. ¿Ok? Ahora, esta es la fosfofructoquinasa 1, ¿verdad, chicos? Pero ¿significa que nunca voy a pasar de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato? No, sí pueden pasar, pero no por la misma enzima, sino por otra enzima, que es la fructosa, espérense, fructosa 1,6-bifosfatasa. Bifosfatasa. Bifosfatasa. Sí, creo que lo he escrito mal. Mejor lo voy a escribir todo. Exacto. ¿Ok? Acuérdense, chicos. Quinasa, fosforila. Todo lo que termina en asa, desfosforila. La fructosa 1,6-bifosfato está fosforilada, ¿verdad? Nuevamente. La fructosa 1,6-bifosfatasa está desfosforilada. Bien. Entonces, sí, la fosfofructoquinasa 1, acuérdense que es la enzima limitante. Ahorita les voy a preguntar. Esta es la enzima limitante, la más importante. La única enzima reguladora, no, pero la más importante de toda la vía glucolítica. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Ok, ¿listo? Estos inhiben. Importante que lo vean, importante este de acá, ¿ok? Quiero que se acuerden de esto. Si se acuerdan de eso, también, ya. Ahora, obviamente, ¿quién la va a estimular? La fructosa 6-fosfato, así como en el fosfonol-piruvato, también, obviamente, la estimula. ¿Vean? La activa. La fructosa 1,6-fosfato, ¿qué tomar? La fructosa 1,6, también escrito mal, 1,6-bifosfato, también. Y la fructosa, me he equivocado, la fructosa 2,6-bifosfato. Ya. Chicos, ¿qué es la fructosa 2,6-bifosfato? La fructosa 2,6-bifosfato suelen ser moléculas reguladoras, activadoras de la vía glucolítica. La fructosa 2,6-bifosfato sí, ayuda a la fosfofructoquinasa a que tenga una mayor atracción, por así decirlo, una mejor unión o un mejor trabajo para el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Ayuda a que esta fructosa 6-fosfato tenga mayor afinidad a la fosfofructoquinasa 1. Y esto permite la vía glucolítica. La fructosa 2,6-bifosfato estimula la vía glucolítica, ¿ya? Aumenta la vía glucolítica. ¿Cuál es un paso o cuál es el proceso opuesto de la vía glucolítica? Si nosotros estamos degradando, vamos a sintetizar. No. Si estamos sintetizando, ¿vamos a degradar? No. Por eso estamos hablando de compartimento. Eso, celular, ¿verdad? Como yo les he dicho, se dan en lugares diferentes de la célula porque no tiene sentido que yo degrade glucosa y sintetice glucosa. Si lo estoy degradando, ¿para qué lo voy a sintetizar? Tampoco tiene sentido que yo sintetice glucosa si al mismo tiempo la voy a degradar. Es muy irónico. Entonces, si yo estoy degradando glucosa en la vía glucolítica, no voy a sintetizar glucosa. ¿Y cómo se llama un proceso sintético de la vía de glucosa? La gluconeogénesis. La gluconeogénesis, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero quiero que lo sepan al menos algo. La gluconeogénesis es un proceso sintético de glucosa, pero génesis es síntesis, ¿no? Gluco de glucosa. Pero miren esto, neo. Neo, ¿qué significa neo? Desde cero, nuevo.
Gluconeogénesis es que voy a sintetizar glucosa desde compuestos que no son precursores de los carbohidratos. Y hay tres compuestos, pero no se los voy a decir ahora porque los voy a marear, chicos. Pero simplemente para que se queden con eso. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa desde compuestos que no son precursores de los carbohidratos. ¿Ok? Y este proceso sintético de glucosa no tiene sentido que lo haga si tengo bastante glucosa, porque la vía glucolítica se da, como dijo Hebert, al inicio, ¿verdad? En la fase postprandial, en donde tengo mucha glucosa en sangre. Si tengo mucha glucosa en sangre, la vía glucolítica empieza a trabajar, porque como tengo tanta glucosa, la voy a querer degradar. Tengo tanta glucosa, la empiezo a degradar. La empiezo a degradar para que me dé energía, ATP, ATP. Empiezo a formar piruvato, luego fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs. Todos estos son procesos que me dan ATP. Incluso la vía glucolítica me da ATP. Pero si yo estoy haciendo la gluconeogénesis, al contrario, yo utilizo ATP. Bien, utilizo ATP, es un proceso anabólico, es un proceso sintético. Ya. Entonces, más o menos, ¿sí? Ahora, la fosfofructoquinasa, les dije, si tenemos una fosfofructoquinasa 1, probablemente existe una fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 2 se encarga de trabajar con la fosfofructoquinasa, perdón, la fructosa 6-fosfato, pero no pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, sino a fructosa 2,6-bifosfato. Es muy similar, la verdad, solamente que en uno tiene 1 y el otro tiene 2, o sea, es exactamente lo mismo. La fosfofructoquinasa 1 pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. La fosfofructoquinasa 2 pasa de fructosa 6-fosfato, pero a fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sí? Como que lo mismo. Ahora, es exactamente igual, porque yo les dije que la fosfofructoquinasa 1 es irreversible, por eso es una enzima limitante, reguladora, la más importante de la vía glucolítica. Pero ¿quién es su paso contrario? Ok, ¿quién hace el paso contrario? La fructosa 1,6-bifosfatasa. La fructosa 1,6-bifosfatasa. Bien. Ahora, con la fosfofructoquinasa 2, que hace lo mismo, pero a fructosa 2,6-bifosfato, también tiene una enzima contraria. Y se llama igual, fructosa 2,6-bifosfatasa, que no sé si la tengo. Acá está. Fructosa bifosfatasa 2,6-bifosfatasa. Ya. Hace exactamente lo mismo. Hace el paso contrario. Igual que la fosfofructoquinasa 1. Es muy similar, ¿ok? La fosfofructoquinasa 2 y la fructosa 1,6, o bueno, 2,6-bifosfatasa. Parece un enredo de palabras, un trabalenguas, pero como les digo, es poco a poco. Ya, pero ahí, ¿ya? Y obviamente la fructosa, la fosfo... Ay, me confundo yo también. Si la fructosa 2,6-bifosfatasa ayuda a la vía glucolítica, o sea, favorece, ¿ok? Favorece la unión o favorece la función de la fosfofructoquinasa 1, permite y estimula, inhibe la gluconeogénesis, que es la síntesis. Si yo hago la reversa de la fructosa 2,6-bifosfato, o sea, la fructosa 2,6-bifosfatasa, vendría a ser una inhibidora de la vía glucolítica, porque hace el paso contrario. La fosfofructoquinasa 2 y la fructosa 2,6-bifosfato permiten la vía glucolítica. Y el que hace lo contrario, inhibe la vía glucolítica. Ya, más o menos. Ayer me perdí, ¿verdad? Ya. Ahora, quiero que también piensen en algo. Chicos, yo les dije, la fructosa 2,6-bifosfato, esta de acá estimula la vía glucolítica. Bien, chévere. Entonces inhibe al que hace lo contrario de la vía glucolítica. ¿Quién hace lo contrario de la vía glucolítica? La fosfofructoquinasa 1 hace vía glucolítica. ¿Quién es su paso contrario? Su opuesto. Este es su opuesto. La fructosa 1,6-bifosfatasa. O sea, este de acá la inhibe. O sea, todo tiene sentido, pero como les digo, es como un pequeño trabalenguas, pero tiene sentido entre ellos. Ujú. Más o menos. Ya. Listo. Voy a pasar. Voy a pasar. Voy a pasar. Ya, a ver, esto de acá es memoria. Ok, me voy a saltear este de acá un ratito. Este de acá es memoria.
Esto de acá se los voy a pasar. Insulina. Esto siempre preguntan. Siempre. Siempre, literalmente. Yo no lo estudié. Estudian ustedes. Pero poco a poco se van a ir dando cuenta que tiene sentido. Estos son los procesos que estimula o inhibe en la insulina en diferentes órganos. Hígado, músculo, tejido adiposo. Principalmente la insulina se da cuando tenemos mucha energía, ¿verdad? Mucha energía. O sea, la vía glucolítica está en su prime, está en su mejor momento. La vía glucolítica empieza a generarse degradando energía, porque tenemos tanta glucosa, tenemos tanta energía que la empieza a degradar para generar ATP, generar energía, y también para almacenarla en almacén de glucógeno, que es glucosa almacenada, literalmente. Ahora, como tengo tanta energía, puedo empezar a sintetizar, porque como tengo mucha glucosa, les digo, mucha energía, no la necesito para sobrevivir, la puedo utilizar para generar otro tipo de acciones, funciones, como la síntesis. Entonces, la insulina favorece la síntesis, la síntesis, la síntesis. Todo lo que es síntesis está favorecido. Insulina es sinónimo de acabo de comer, mucha energía. Entonces puedo empezar a sintetizar cosas porque tengo mucha energía. Ahora, si por el contrario yo tendría no insulina sino glucagón, es porque no tengo ya mucha energía, porque he dejado de comer ya hace unas horas, porque mi cuerpo está trabajando con solamente el almacén que tenía, porque solamente lo he guardado, entonces no puedo empezar a sintetizar, al contrario, degrado. Entonces la insulina, si favorece la síntesis, disminuye, perdón, no favorece lo que son los procesos degradativos, porque no necesito energía, ya tengo bastante de la comida. ¿Para qué voy a degradar y adquirir más energía? No, no necesito. Al contrario, la almaceno o sintetizo, o la uso, o la almaceno o la empiezo a usar. Por eso en la síntesis yo la empiezo a usar. Al contrario, ay, miércoles, perdón, empiezo a disminuir, perdón, ay, ¿cómo era? Lo que son oxidaciones empieza a disminuir, excepto la glucosa. La glucosa, como les digo, sí, es verdad, empiezo a sintetizar un montón de procesos, ¿verdad? Sintetizo, porque tengo tanta energía, empiezo a sintetizar, 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 sintetizar. Pero como tengo tanta energía, también tengo que degradar esa glucosa. Así que la oxidación de la glucosa sí va a estar estimulada. Es la única que sí va a estar estimulada, porque tengo que degradar esa energía que tengo demasiada en la sangre y lo demás sí lo puedo empezar a sintetizar. Sintetizo, sintetizo. La oxidación de ácidos grasos no tiene sentido, no necesito otra fuente de energía. Ácidos grasos es una fuente de energía, pero no la necesito porque estoy trabajando con glucosa. Entonces, no la uso, la dejo ahí, que se guarde, que se almacene. Obviamente la oxidación de glucosa también está aumentada, perdón. En todos los órganos la oxidación de glucosa va a estar aumentada. Creo que lo voy a cambiar. La formación de glucosa a partir de aminoácidos. La formación de glucosa a partir de aminoácidos es la famosa gluconeogénesis que les acabo de decir. Ay, me equivoco totalmente. Ya, la gluconeogénesis, la gluconeo. ¿Ya? La gluconeogénesis son lo que les dije, la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son precursores de carbohidratos. Los aminoácidos son precursores de las proteínas, no tienen nada que ver con los carbohidratos, no tienen nada que ver con la glucosa, pero puede generar glucosa, sí, pero a través de otros procesos. Pero yo no necesito, o sea, como les digo, en la insulina es sinónimo de mucha energía, es sinónimo de mucha energía. Si tengo mucha energía y principalmente mi cuerpo funciona con glucosa, si ya tengo mucha glucosa, ¿para qué voy a sintetizar más glucosa? No, 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 ya tengo glucosa. Entonces, no necesito, no formo glucosa. Gluconeogénesis disminuida, porque ya tengo. Ujú, sí, ya. Ya, y para terminar, la vía de los ácidos uránicos y la vía de las pentosas. Chicos, la verdad es que la vía de los ácidos uránicos simplemente quédense con que eh, mm, a ver, no sé, algo importante de la vida de los... Principalmente sirve para lo que es eh, el metabolismo de los fármacos, ¿sí? Y el
metabolismo de la bilirrubina. Quédense con eso, literalmente. No hay nada más que decirles. De la bilirrubina y de los fármacos, ¿ok? Esto es bilirrubina y fármacos. Lo que pasa es que la bilirrubina normalmente está no activada. Perdón, está conjugada, no conjugada. Conjugada, no conjugada. Activada. Conjugada. Nosotros tenemos que conjugarla, bueno, para poder eliminarla, igual que los fármacos. Los fármacos también tenemos que conjugarlos o no conjugarlos para poder eliminarlos, ¿ok? Degradarlos. Y esto nos ayuda la vía de los ácidos urónicos. La vía de los ácidos urónicos forma glucuráneos, que es el que permite la conjugación, la no conjugación de la bilirrubina y de los fármacos y su posterior eliminación. Es lo único que se tienen que aprender de esto. Bilirrubina y fármacos. Les van a preguntar en seminario. Y ustedes tienen que decir la conjugación o la no conjugación de los fármacos. Principalmente siempre dicen los fármacos. No sé por qué se memorizan tanto esto. Pero es importante que digan bilirrubina también, porque si no, no les valen el punto. ¿Ya? Y obviamente la vía de los ácidos urónicos también bota otros tipos de compuestos que también pueden ser importantes. Por ejemplo, el condroitin sulfato, pero este no sirve para esto de la conjugación, por si acaso. Pero también son compuestos importantes que preguntan a veces. La heparina y el ácido hialurónico. Es más fácil de aprenderse. Ácido hialurónico. Y los glucuroneos, que es el más importante para la conjugación de la bilirrubina y los fármacos. Ya. Permite que se desconjuguen para poder eliminarlos. Conjugados, no conjugados. ¿Ya? La vía de las pentosas, la verdad, acá no hay casi nada importante, pero quiero que se memoricen que, como para identificarlo, si se dan cuenta, todo. Esta es toda la vía de las pentosas. Acá vamos a ver la ribosa 5-fosfato. Acá se forma la ribosa 5-fosfato. Y yo ya les había mencionado que la ribosa 5-fosfato servía para la. Bueno, lo voy a apuntar. Lo importante de acá es la ribosa 5-fosfato y el NADPH. NADPH. El NADPH, estos de acá son parte de la vía de las pentosas, el ciclo de las pentosas, pero estos de acá son compuestos importantes para la síntesis de moléculas biológicamente importantes. Síntesis de moléculas biológicamente importantes. La ribosa 5-fosfato, chicos, lo hemos visto en genética y ya sabemos que es muy importante para varias cosas. Por ejemplo, incluso lo que es la síntesis de purinas y pirimidinas. ¿Se acuerdan que les dije que de ribosa 5-fosfato se formaba el PRPP? Por la PRPP sintetasa, si se acuerdan, PRPP. Y el PRPP era precursor para la síntesis de novo de las purinas y de las pirimidinas. ¿Sí? Lo hemos visto en genética. Y el NADPH también es muy importante para síntesis de moléculas biológicamente importantes. ¿Ya? Chicos, ¿se acuerdan? El PRPP, bueno, si se acuerdan de PRPP, ¿qué es lo de retroalimentación negativa? Me perdí. Ah, ya, sobre lo que estaba hablando de acá, de seguro de la insulina. Uy, me morí. A veces no veo los mensajes. Si no, háblanme con confianza. Ah, chispas, ya. Lo agrandé mucho. Chicos, ¿se acuerdan de la PRPP? Lo hemos visto en genética. ¿Se acuerdan? PRPP servía para la síntesis de nuevo de purinas y de pirimidinas. ¿Sí? La síntesis de nuevo de purinas y pirimidinas. Ahora, ¿se acuerdan en qué casos, purinas o pirimidinas, el PRPP funcionaba desde el inicio? Porque en los dos funciona, pero uno funcionaba desde el inicio y en el otro funcionaba a la mitad, por ahí. Ya las purinas, ¿se acuerdan, chicos? Si empezaba desde el inicio o desde la mitad, o si era las pirimidinas el que empezaba desde el inicio, el PRPP. Chisme. ¿Qué es?
Ujú. Y a ver, ¿con cuál? ¿Purinas o piriminas? El PRPP inicia desde el inicio. ¿Purinas o piriminas? Así más sencillo. 50-50. Está entre dos opciones. Muy bien. Purinas. Exacto. Muy bien. No sé pronunciar bien tu nombre. Es Ebert. Ebert. Hebert. Estoy muy seguro. Mm, usted. Bien, purinas. Bien, chiquis triquis. Ahora, ya para terminar. Bueno, me han faltado dos diapos, que es esta de la regulación y esta del metabolismo de la fructosa. No sé cuál de los dos para ustedes es más importante. Eh, ok, creo que este de acá lo podría explicar mucho más rápido que esta, así que voy a darle prioridad a esta y con esta terminamos. Solamente quiero que se queden con esto. Ok, lo voy a explicar en pocas palabras. Chicos, cuando hablemos de fructosa, no es lo mismo que glucosa. O sea, y erróneamente nosotros consideramos que la glucosa es lo que nos engorda y lo que favorece los gorditos y todo ese tipo de cositas que nosotros pensamos. Glucosa, siempre decimos, ay, sí, el pan, los fideos, el arroz. Y o sea, sí, pero no tanto así. La fructosa principalmente se da en lo que son las gaseosas, las golosinas, todos los caramelos que tienen este agregado de fructosa. ¿Y cuál es lo malo en sí de la fructosa? Primero, importante esto, memorízenselo también. La fructosa la podemos encontrar en el hígado o la podemos encontrar en el músculo. La fructosa en el hígado y en el músculo se va a metabolizar de diferente forma. En el hígado va a pasar a fructosa no fosfato y en el músculo pasa a fructosa 6-fosfato. Esto siempre pregunto, siempre. Así que también ténganlo en cuenta. ¿Ya? Y otra cosa más es que estos dos procesos se van a dar con enzimas diferentes, ¿ok? La fructosa, a fructosa 1-fosfato se vuelve la fructoquinasa. Fructoquinasa es la enzima que se encarga de esto. También memorícenlo porque también preguntan. Y acá la exoquinasa, que ya lo hemos visto. Sí, en miércoles. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ya. Ahora, esta es la famosa imagen, que es lo que les quiero mostrar. Me parece muy importante esto de acá. Miren esto. Esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Glucosa pasa a piruvato, en pocas palabras. Ahora, yo les dije, chicos, de glucosa a piruvato, el piruvato ingresa a ciclo de Krebs. ¿Sí? Ingresa a ciclo de Krebs. Y para ingresar a ciclo de Krebs, yo les dije, chicos, este forma acetil-CoA, ¿verdad? Y ingresa a ciclo de Krebs después. Ujú. Bien. Ahora, después de esto, quiero que se queden con esto. O sea, voy a hablarles del caso de glucosa y luego lo voy a comparar con la fructosa. La glucosa forma piruvato. Luego del piruvato ingresa a la mitocondria, compartimentalización. Les dije, este proceso degradativo, la vía glucolítica se da así en el citosol, es la única. De ahí vamos a ver que el proceso degradativo se da principalmente en la mitocondria, el ciclo de Krebs, por ejemplo, y el piruvato se forma acetil-CoA. También puede formar oxalacetato. Acá se da por una piruvato carboxilasa y acá se da por una piruvato deshidrogenasa. Es importante memorizar los nombres de las enzimas. Lamentablemente sí, chicos, ¿ya? Así que o lo apuntan o lo memorizan en su mente, no sé. Piruvato carboxilasa para oxalacetato, piruvato deshidrogenasa para acetil-CoA. ¿Listo? Ahora, estos dos van a formar citrato. Citrato sintasa. Es la enzima. Eso estoy diciendo todas las enzimas. ¿Por qué se tiene que formar citrato y no puede salir de frente a la acetil-CoA? Porque estas enzimas, oxalacetato acetil-CoA, no pueden salir de la membrana. O sea, sí, genuinamente ellas no pueden salir de la membrana. Tienen que formar citrato. ¿Ok? Eso es muy importante. Se lo van a mencionar seguramente. Ya, entonces salen como citrato.
Y obviamente el citrato, o sea, yo necesitaba la acetil-CoA como acetil-CoA, pero como esta no puede salir de la membrana, sale como citrato, pero obviamente de ahí necesito que se vuelva a transformar en acetil-CoA. El citrato se vuelve a formar acetil-CoA. ¿Cuál es la enzima, chicos? Citrato liasa, no sintasa, liasa. Ok, se ve muy mal acá cuando lo escribo, pero ya, liasa, L. Citrato acetil-CoA. Este acetil-CoA, luego que ya hemos visto que forma parte del ciclo de Krebs, bueno, acá, el acetil-CoA fuera del ciclo de Krebs, chicos, citoplasma, procesos sintéticos, anabólicos, principalmente, excepto la vía glucolítica, ya les dije. Pero acá el acetil-CoA va a generar esos procesos sintéticos anabólicos. El acetil-CoA sirve para qué? Triglicéridos. Triglicéridos son los famosos gorditos. Ahora, ¿cómo se forma el triglicérido? Por glicerol. ¿De dónde venía el glicerol 3-fosfato? De la dihidroxiacetona fosfato. Nombre raro, seguramente. Pero el dihidroxiacetona fosfato forma glicerol 3-fosfato. Chicos, pregunta, ¿el glicerol 3-fosfato forma o no forma parte de la vía glucolítica? ¿Sí o no? ¿Forma o no forma? 50-50, como es de no. Arriesgo. ¿Forma o no forma? No, exacto, no forma. Seguro, seguro, no forma. Muy bien, no forma parte de la vía glucolítica. Entonces se borró todo lo que hice, ya no importa. Ya no importa, o sea, así nomás, ya. Em, no forma parte de la vía glucolítica. Y sí, ya no forma parte de la vía glucolítica. Lo que forma parte de la vía glucolítica es gliceraldehído 3-fosfato. Glicerol 3-fosfato va a formar triglicéridos. ¿Y con quién se junta? Con el acetil-CoA. Porque el acetil-CoA es prácticamente un precursor de ácidos grasos. ¿Y cómo se forma un triglicérido? Chicos, esto es tema después, pero para que lo sepan y para que me entiendan. El triglicérido, como su nombre lo dice, es triglicérido. Glicerol, un esqueleto de glicerol, tres ácidos grasos. Ese es un triglicérido. Un esqueleto de glicerol y tres ácidos grasos. Es una E, triglicérido. Ya, triglicérido, perdón. Ya, eso es. Con eso ya terminamos. Un esqueleto de glicerol y tres ácidos grasos. Bien, ese es el famoso triglicérido. Ahora, el acetil-CoA es un precursor de ácidos grasos. El principal ácido graso que formamos en el organismo, el primerito, es el malonil-CoA. Gracias a qué? Al ácido graso, a la acetil-CoA carboxilasa. Son enzimas súper raras, ¿verdad? Pero no quiero que se la memoricen ahora, solamente quiero que me escuchen. Se forma el malonil-CoA y gracias al ácido graso sintasa, que es muy facilita de memorizar, forman los famosos ácidos grasos. Estos ácidos grasos se van a juntar con el glicerol, tres ácidos grasos, y se forma el famoso triglicérido. Esta Esto de acá es el famoso, o sea, la formación de gorditos, de los rollitos que tenemos a veces, que hay algunos por ahí, que no sé qué, ya, esos son los rollitos. Ahora, esto es lo que sucede con la glucosa, pero me acabas de decir que la glucosa no es mala como tal, los fideos, el arroz, el pan, no es mala. Pero claro, chicos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos tres enzimas importantes para la vía glucolítica, ¿se acuerdan? Exoquinasa, fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Todos son quinasas, todos fosforilan. Pero esta fosfofructoquinasa, yo les dije, chicos, esta es la más importante, ¿ok? Es la principal de toda esta vía glucolítica. ¿Por qué? Porque es una enzima irreversible. De una vez hace su paso, nunca se regresa. Ya atrás, no va. Por otra enzima, pero por la fosfofructoquinasa 1, no. Entonces yo les dije, como esta es la enzima más importante, la limitante, la reguladora, esta se ve inhibida por alguien. Puede ser inhibida. ¿Por quién? El citrato. Si les mencioné acá, si es que no lo borré. La fosfofructoquinasa 1 puede ser inhibida por el citrato. Esto es lo que les dije, es muy importante que se lo memoricen, el citrato. El citrato inhibe esta fosfofructoquinasa 1. Y obviamente para formar acetil-CoA antes yo tengo que formar citrato, porque ya sabemos que esta no sale de la membrana como sí mismo, sino que tiene que salir a través del citrato. Entonces, este citrato, al formarse, además de que ayuda a que se pueda salir el acetil-CoA y formar afuera en el citosol, también ayuda porque inhibe a la fosfofructoquinasa 1, la enzima limitante.
Y se inhibe, genera una regulación. Permite que la glucosa no se inhiba tanto, no, perdón, no se degrade tanto y no genere todo este proceso de la formación de triglicéridos. ¿Ok? No genera esto a cada rato. Se va regulando a sí mismo. Ve que se forma mucho y como mencionaste, la retroalimentación negativa, como que se regula a sí mismo, ¿ok? Es como ya mucho y ahí nomás. Eso es con la glucosa. Entonces, por eso es que les digo que literalmente, sí, obviamente va a formar triglicéridos, porque tiene que, porque es parte del proceso, sí o sí, pero es de una forma equilibrada, regulada. ¿Bien? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál es la diferencia con la fructosa? La fructosa, este caso estamos hablando de fructosa no fosfato, o sea, estamos hablando del hígado, ¿ok? Hígado, no se vayan a olvidar de esto. Una es fructosa no fosfato y la otra es fructosa 6-fosfato. Muy importante que lo sepan, ¿ya? Esto estamos hablando del hígado, como yo les he dicho, se forma fructosa no fosfato y va a generar el mismo proceso. Dihidroxiacetona fosfato llega de dihidroxiacetona fosfato, forma el gliceraldehído 3-fosfato y a partir del gliceraldehído 3-fosfato, recién a partir de ahí, sigue el mismo proceso. Entra a la vía glucolítica, forma piruvato. Mejor lo hubiera hecho con otro color. Acá está. Con la fructosa forma esto. No, mejor otro. Ya, listo. Fructosa. Fructosa 1-fosfato, dihidroxiacetona fosfato. Sabemos que el glicerol forma glicerol 3-fosfato, sí. Sabemos que el glicerol 3-fosfato no forma parte de la vía glucolítica. Sabemos que forma gliceraldehído 3-fosfato. Ingresa en la vía glucolítica, forma piruvato. Y hace el mismo proceso que ya les expliqué. El acetil-CoA, que era no sé qué, malonía, ácidos grasos, triglicéridos, todo perfecto. Lo mismo, igual, idéntico. Pero recién la fructosa ingresa en la vía glucolítica y genera todo este proceso a partir de gliceraldehído 3-fosfato, a partir de aquí. Ok, ahora en la glucosa yo les dije, chicos, esto tranqui porque se va a equilibrar, entre comillas, se va a regular, va a haber una retroalimentación, como dijiste. Y este es el citrato, el que inhibe la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima limitante, la más importante, la vía glucolítica, como para ir regulándola. El problema con la fructosa es que yo no tengo fosfofructoquinasa 1 acá. Yo no la tengo. Yo ingresé a la vía alcohólica a partir de gliceraldehído 3-fosfato. Y cuando yo ya ingresé al gliceraldehído 3-fosfato, la fosfofructoquinasa 1 estaba mucho más antes en la vía glucolítica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pensé, pensé, pensé. Ya, acá está. Este es el gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. La fosfofructoquinasa está antes. Y yo recién con la fructosa, con el metabolismo de la fructosa, recién ingreso acá, a la vía glucolítica. O sea, ya me salté esta enzima limitante. Ya no está, ya no forma parte de él. Regreso, regreso. Entonces, el citrato no lo va a inhibir. Inhibe la fosfofructoquinasa 1, pero para el metabolismo de la fructosa, este no lo inhibe, o sea, no lo puedo inhibir. No hay momento en donde lo inhiba. Entonces, en la fructosa, el proceso sigue y se sigue formando triglicéridos y se sigue formando triglicéridos y no hay quien la regule, no hay quien la detenga, no hay quien la equilibre. Por eso, el metabolismo de la fructosa suele ser el mayor causante de la formación nuestros famosos rollitos o gorditos que podríamos tener. Ok. Entonces, la fructosa, digamos que es más dañina que la glucosa. Hablando de su metabolismo, comprobándolo con el metabolismo. Ya. En la glucosa sí, chévere, porque tengo la fosfofructoquinasa 1 y esta de acá se inhibe, ¿ok? Hay una retroalimentación. El citrato como que la inhibe y así sucesivamente. Como que ahí. No es que va a decir ya nunca más formes triglicéridos, no. Pero se regula, se equilibra. En cambio, con la fructosa no hay momento en toda su vía, no hay momento en toda su vía en el que el citrato pueda inhibirla, porque se salta este paso de la fosfofructoquinasa 1 y genera con mayor cantidad los famosos triglicéridos. ¿Ya, Pi? ¿Ya estamos? Ya, con eso terminamos ya. Y en lo del metabolismo de la galactosa no se lo voy a explicar, pero solamente quiero decirles lo importante. Erróneamente se cree que cuando estás embarazada, bueno, cuando estás embarazada tienes que dar de lactar a tu bebé, ¿verdad? Entonces, algunas madres piensan que para darle de lactar al bebé tengo que tomar leche. Y no, ¿ya? La galactosa, bueno, la lactosa, para formar la leche, la lactosa para formar la leche, no solamente se da gracias a la glucosa o a la lactosa, perdón, a la lactosa, no solamente se da gracias a la leche, a la lactosa, que es
precursor de la galactosa. Lactosa da galactosa. Ya. No principalmente se tiene que tomar leche para generar leche. La lactosa, la leche, se puede formar incluso a partir de glucosa, ¿ves? O sea, se forma a partir de la leche, la lactosa, perdón. Sí, sí se puede, ¿ok? Pero no necesariamente. Se puede dar a partir de glucosa o de galactosa, que son dos monosacáridos, ¿sí? Galactosa, fructosa, glucosa. Son los tres monosacáridos que se generan en toda digestión de carbohidratos. Toda digestión de carbohidratos llega a los puntos más bajos, los tres monosacáridos: galactosa, glucosa y fructosa. Bien, entonces, ¿la lactosa se forma solamente si tomas leche? No. También se puede dar gracias a la glucosa, también se puede dar gracias a la lactosa, que son dos monosacáridos que no tienen nada que ver con la leche. La glucosa no tiene nada que ver con la leche. Se puede formar la glucosa a través de otros compuestos que no sean lactosa, por ejemplo. Así que el metabolismo de la galactosa principalmente tiene que ver, o bueno, principalmente se los explican para fundamentar que para generar o para dar de lactar a un bebé no se tiene que tomar leche como tal, necesariamente. Porque precursores de la lactosa pueden venir desde glucosa o desde galactosa. Ahora, datito que es para que lo memoricen en casa, porque a mí me tomaron eso. Me tomaron esto: UDP galactosa, lactosa sintasa, glucosa y sí, es de las enzimas. ¿Cómo se formaba la lactosa? A partir de UDP galactosa, a partir de glucosa y por esta enzima lactosa sintasa. Me preguntaron literalmente esto, las dos enzimas, la enzima y los dos sustratos que se necesitaban para formar lactosa. Me preguntaron a mí en mi examen. Así que, por si acaso, para que lo tengan, para que lo memoricen. El ciclo de Krebs ya les expliqué, solamente para que sepan, sucede en la matriz mitocondrial y hay tres enzimas reguladoras. Estas de acá, que se las voy a pasar para que se la memoricen. ¿Ya está? ¿Listo, chicos? Eso sería todo en la clase. Antes de que vayan a dormir, exacto, no forma parte. Seguro, muy bien, ya está seguro. Voy a mandarle su post-test, pero un ratito. El- Les he mandado pre-test ahorita, ¿no? Sí les he mandado, sí les he mandado. Hoy día no se me olvidó. Ya, no, no vean. Ya. Quiero que me ayuden a responderlo. Voy a leer el chat, ¿ok? No sé si expliqué todo. Sí, ya. Chicos, ¿qué marcaron acá? NADH citoplasmático por medio de la lanzadera glicerol 3-fosfato, M-comilaile y malato aspartato genera, respectivamente, ya, chicos, respectivamente. Con glicerol 3-fosfato que se forma y con malato aspartato que se forma. Respuestas, chicos, ¿qué marcaron? ¿Qué marcaron? A ver, con eso terminamos. Pero creo que me digan. Ay, ya, ¿cuál? A, B, C, D. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya, sí. A, B, C, D, E. ¿Cuál de todos? Lean bien, con calma. Mm, ujú. Para H2 y nada H. Muy bien. Para H2 y nada H. Ah, no, 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 no les voy a decir. Luego vamos a ver la nota. Ah, pero sí está bien. Igual ya te dije. ¿Cuáles son las tres enzimas claves de la vía glucolítica? Es lo principal. Ni siquiera les estoy preguntando cuáles son las que regulan. No, no, no. Solo cuáles son las tres principales. A ver, asústenme. También lean con calma. Lean con calma porque hay una que tiene un sinónimo, ¿se acuerdan? Les dije que hay otros con sinónimo.
Entonces, no se vayan a confundir con eso. La E, exoquinasa 4, fosfofructoquinasa 1, pero me preguntas o me respondes. No, mentira, está muy bien. Seguro, seguro. Está bien. Muy bien, Peques. Está perfecto. La segunda, la tercera, la cuarta, bueno, la que sigue. A ver, la fosfofructoquinasa 1 cataliza una reacción irreversible, ¿sí? Siendo la enzima que realiza succión inversa, ¿cuál es? Esa sí se las he mencionado, chicos, me va a poner terrible si no. ¿Cuál es? Me olvidé. Ya, ¿cuál es, chicos? La C. Muy bien, Peques. Muy bien. Sobre el metabolismo de fructosa en el hígado. En el hígado, ya. Esta se convierte e ingresa a la vía biolítica como. Acá suele ser un poco ambiguo, la verdad. Pero vamos a guiarnos de la foto, ¿ok? Vamos a guiarnos de la foto que les he mostrado. Porque es la foto que utiliza el doctor, así que vamos a hacer eso. D, D. Y sobre el ciclo de Krebs y el metabolismo de la lactosa, marcarlo verde. ¿Es necesario que la mamá consuma mucha leche durante la lactancia? ¿Verdadero o falso? Vamos a ir descartando ya. Vamos a ir descartando. ¿Verdadero o falso? Exacto, falso. Muy bien. Súper falso. Ya, esa la eliminamos. La otra, NADH y FATH2 son dos de los productos finales del ciclo de Krebs que van a la cadena transportadora de electrones. No sé si les he mencionado mucho, pero o sea, sí les he mencionado cuáles son los que van a la cadena transportadora de electrones. Así que creo que podríamos ir deduciéndola. ¿Verdadero o falso? Muy bien, la más larga, siempre aplique la más larga. Su único producto final es ATP a GTP. Ya, eso sí me he comido y sí me gustaría que lo tengan en cuenta. Eh, Hay formación de GTP y obviamente también hay formación de ATP en el ciclo de Krebs, definitivamente que sí. Pero es garrafal pensar que el GTP es igual que ATP en el ciclo de Krebs. Es terrible. Y lo digo porque nos han hecho roche con eso, así que no se olviden de eso. GTP y ATP no son iguales. Y esto es lo que quise poner acá para hacerlos caer. ¿Es ATP igual a GTP? No, 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 no es igual. Ya, no, nada que ver. Listo. Ahora, la enzima lactasa sintetasa elimina la lactosa del organismo, al contrario, sintetiza. Y la sacarosa puede formar lactosa en el cuerpo. Les mencioné dos, glucosa y galactosa, ¿sí? Que es lo último que creo que se les ha quedado mal. Glucosa y galactosa. Sacarosa tiene que ver. O sea, y puede que sí, pero si tenemos la más larga, que es la más correcta. Así que sí, nos quedamos con eso. Ya, voy a mandarlo para ver los resultados. Ay, no le puse nombre. Me voy a llamar así. Ahí me parece que, ay, no se puede ver, ya no importa, vamos a ver lo que respondemos, porque hay una que creo que está para revisar. Ay, no, chicos, no se vio todo. Ay, esa sí. Ya, hay una que estaba malita y sí lo noté, pero no, quiero que, a ver, todas estaban bien, excepto una, que simplemente marqué y no te dije nada.
Esta de acá. Es fructoso 1-fosfato. Y nos estamos guiando de la imagen, es gliceraldehído 3-fosfato. En mi humilde opinión, podría haber dicho que desde hidroxiacetona fosfato. Pero sí, no tiene mucho sentido. Así que vamos a decir que desde gliceraldehído 3-fosfato. Ya, según la imagen, según la imagen. Acá está. Esa es la imagen que nos ha dado el doctor, así que lo que dice el doctor es ley. Ya siempre. Fructoso 1-fosfato en hígado, músculo es 6-fosfato. Eso suele ser un poco confuso. Y según la imagen, empieza desde gliceraldehído 3-fosfato, que es lo que les menciono. Así que sí, sí, sí. Eso. Ya. Esto de hidroxiacetona fosfato suele ser un poquito complejo también. O sea, ahí como que para marear. Esto chiquis triquis. Pero de ahí, sí, la más larga siempre es. Sí, pero no va a ser así siempre. Voy a cambiar. Pero de ahí está muy bien. Lo has hecho perfecto. Te felicito. Y ya estamos. Voy a cambiar eso de la más larga. Ya no va a aplicar. Y voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar un toquecito, porfis.